Ok, este ejercicio ya tiene que ver con gases ideales, ¿no? El ejercicio, bueno, su enunciado me dice que es un compresor de aire y que ese compresor tiene un tanque en el que se está almacenando ese aire y que el volumen de ese tanque es de 6 galones estadounidenses. Entonces, esta es una conversión que aparece en las tablas. Ahorita, de todas maneras, si no la han cargado, yo se las comparto en pantalla para que veamos cómo hacer esas transformaciones. Bueno, me dice que el aire se encuentra a 20 grados Celsius y que la presión atmosférica, bueno, la presión atmosférica estándar, 14,7 psi-A, ¿no? Entonces, esto está en escala absoluta. Ahora me dice el ejercicio, bueno, que se va a introducir aire en el tanque de ese compresor hasta que la presión dentro del compresor llegue a ser 50 psi-G. Recuerden que esa G lo que me indica es que es una presión manométrica, ¿no? Que usábamos A para absolutas y G para manométricas. Esa indicación solamente pues se le pone cuando hablamos de PSI, ¿no? Que PSI pues es la unidad estándar en el sistema inglés para cuando hablamos de presiones. Listo. Entonces, el ejercicio me dice que determine la densidad del aire, un slug sobre pie cúbico, y el peso de la cantidad del aire que se encuentra dentro del compresor. ¿Listo? Como yo añadí ahí cierta masa de aire al compresor hasta que aumenté la presión, porque recordemos que el gas ocupa todo el volumen en el que se encuentra, ¿no? Entonces, si yo añado gas, automáticamente va a aumentar la presión si es un recipiente fijo, que él no me permite como irla liberando. Que pues de hecho ese es el principio de un compresor, ¿no? Lograr tener ese aire ahí a cierta presión. Entonces, me piden determinar la densidad. Primero vamos a empezar por plantear la ecuación de los gases. Ustedes quizás la habían visto, no me acuerdo cuáles, yo les di dos ahí en las diapositivas, pero una de esas era la que decía presión por volumen específico, que volumen específico lo vamos a denotar con la B minúscula, por la R del gas, por una temperatura, ¿sí? Sí. Listo. ¿Alguien me indica cómo era la otra fórmula? Si la tienen por ahí. Presión igual a PV, debe ser presión volumétrica, igual PV a igual a NRT. No, hay otra que... Hay una que es presión En igual a la donde densidad por despejamos para R por sacar la temperatura. ¿Dónde se despeja la densidad? Sí, aquí, bueno, sí, precisamente por eso les decía. Bueno, si presión. tienen esta fórmula, de pronto la tienen con densidad, pero si no, pues se puede simplemente hallar. Recuerden que el volumen específico es el recíproco de la densidad, ¿no? Entonces, el volumen específico es 1 sobre densidad, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo la puedo sustituir ahí, aquí. Entonces, cuando la sustituya, aquí voy a tener presión entre densidad igual a R por T. Para que me quede como más bonita la ecuación, yo puedo pasar a multiplicar esa densidad, ¿no? Y decir que presión va a ser igual a densidad por R por T. ¿Listo? Como aquí lo que me está pidiendo el ejercicio es densidad, pues yo lo despejo. Densidad va a ser igual a presión sobre la constante del gas por la temperatura. ¿Listo? Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo ajustar esa ecuación, porque aquí todo lo tengo en unidades diferentes. Esto está en PSI, la R pues ahí en distintas unidades, la temperatura está en Celsius, entonces yo
esta R normalmente tiene unidades de Kelvin o de Rankine. Entonces ahí yo tengo que ver si el Celsius lo transformo a Kelvin o a Rankine. Esta R a veces tiene unidades de presión que si kilopascales o PSI, entonces habrá que ver si la presión la transformo a kilopascal o a PSI. ¿Qué les recomiendo yo? Primero que elijan la R con la que van a trabajar, ¿listo? Entonces voy a ponerles aquí las tablas, tabla de conversiones. La tabla esta que yo ya pues se las dejé, a compartirles aquí un momento. ¿Listo? Entonces yo les decía que aquí nosotros tenemos, bueno, nuestras conversiones y en la segunda página dice constantes físicas y hablábamos que ya teníamos unas para el aire, ¿no? Entonces fíjense que aquí aparece lo que es la constante del gas, del aire, en sistema métrico y en sistema inglés. Como lo que me están pidiendo es densidad en Slug sobre pies, pues yo debería usar el sistema inglés, ¿no? Otra cosa es que, pues, también se pueden fijar que la mayoría de los datos están en sistema inglés. Entonces, si no me dijeran las unidades, pues me quedaría más fácil trabajar en el mismo sistema inglés que estar pasando todos los datos a sistema métrico, ¿no? Entonces también ustedes tienen que ver qué es más fácil para ustedes. Entonces aquí vemos que tenemos el R en distintas unidades, BTU, que es una unidad de potencia, libramasas por Rankine, aquí está pies por libra fuerza sobre libra masa por Rankine, aquí pies cuadrados sobre segundo cuadrado por Rankine. Aparte yo les había dado otra, ¿no? Creo que se las había dado, 0,3704, ¿sí? Sí. Ok, pueden trabajar con esa o con la de 5334 libra fuerzas. En este caso, pues yo voy a trabajar con la de 0,3704, pues no aparece ahí, pero yo se las di la clase pasada para que la anotaran. Profe, perdón, ¿esa R viene siendo qué? Rankine. Y en la ecuación que nos simboliza, ¿lo mismo? Ah, ok. No, en la ecuación quiere decir es la constante del gas, esta R, mire, constante específica del gas, R del aire, y aquí esta otra R que aparece es Rankine de temperatura. Quizás sea mejor tratarla así como aparece aquí, ¿no? Ponerle si es aire, y si no, pues aparecerá sola, ponerla así. Entonces, bueno, en este Una caso, pregunta. dígame. La constante que usted nos dijo, o sea, la que usted nos dio, la de 0,3704, ¿es en sistema inglés? Sí, porque tiene unidades de PSI, ¿no? ¿Qué unidades tenía? Revisa. No, es que no tengo las unidades. Sí, tiene PSI por pies, Pies cúbicos sobre, Libra masa por Rankine. sí. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí Profe, le ese puse... 03704 lo sacó de las tablas. ¿De qué parte de las tablas lo sacó, perdón? No, este lo saqué de otro libro, pero pues si usted hace la transformación de la de... Si toma la que es, ya le digo cuál. Esa viene de dónde? De transformar esta, de 5434. Aquí lo que hicieron fue transformar esta libra fuerza. Bueno, aquí hay una forma como para transformar unidades de presión. Entonces, lo que hicieron fue no usar estas libra fuerza con pies, sino usar libra fuerza con pulgada cuadrada, ¿no? Para que apareciera ese PSI. Viene aquí de jugar con estas otras que ya están y simplemente transformarlas a la unidad que yo necesite. Solamente que en esa tabla pues no aparece
en algunos libros las tratan así. Entonces, pues estas ya se las di para que no tengan que estar haciendo la transformación. ¿Listo? Pero seguramente si usted En- cogiera cualquiera de Entonces, esas, ¿es más conveniente utilizar la que usted nos da? O sea, dependiendo de lo que nos pidan, en qué unidad nos lo pidan, ¿verdad? sí, sí, normalmente lo que se busca es, usted debe saber cuál R hallar, cuál R buscar, ¿sí? Con las unidades se va guiando. Puede usar la de libra fuerza, la de 5334, también lo puede usar. Solo que yo, ¿por qué no la voy a usar? Porque aquí ya tengo todas mis presiones en PSI. Entonces me queda más fácil aquí usar aprovechar que tengo un PSI ya ahí implícito y no estar buscando como la transformación, ahí buscar a ver por qué multiplico o por qué divido para eliminar la libra fuerza que aparece en la otra, ¿no? Porque la otra, Profe, entonces, dígame. ahí es 0.3704 PSI por pies cúbicos. Sí. Ya voy a ponerle aquí la otra para que vean porque es que pues yo la elijo según mi conveniencia, ¿no? Que fíjense que esta otra tiene unidades es de pies por fuerza sobre masa por temperatura. Entonces aquí para hallar esta fuerza, para eliminar estas unidades de fuerza, pues yo tendría que hacer como varias conversiones para poder encontrarlas, ¿no? Para poder hallar esas. Entonces, pues utilizo la que más me convenga, que en este caso ya las presiones las tengo en PSI, pues me queda más fácil. Y como me están pidiendo densidad en SLUG, pues puedo transformar estas libras masa también a SLUG de una vez. Listo, entonces ya sé que voy a usar, en este caso, esta constante, ¿no? Ahora, lo que decíamos, tengo la presión, ¿no? Pero esta presión que aparece aquí es una presión absoluta. Resulta que el problema me está diciendo que el aire dentro del tanque está a una presión manométrica. Entonces yo debería transformar esos 50 PSI a presiones absolutas, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de la otra teoría, de paso escogí este ejercicio porque ya trae aquí algo de manometría, ¿no? Presión absoluta va a ser presión manométrica más presión atmosférica, ¿cierto? Atmosférica. Entonces, esta presión absoluta, ¿cómo la voy a hallar? Sumándole a los 50 PSI, que es mi presión manométrica, los 14,7 PSI que están en escala absoluta. Entonces, ahí yo voy a tener que la presión absoluta va a ser igual a 64,7 y esto me va a quedar en PSI A. De una vez, ya yo puedo decir que quedó convertido a la escala absoluta. ¿Claro ahí? Recuerden que esta Sí, fórmula la vimos ya, que les expliqué con unos diagramas, unas líneas. Sí, en la clase pasada. Ajá. Entonces, bueno, esta reunión ya va a acabar. Voy a hacer otra y continuamos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No. No, señora. En caso de que pues, el ejercicio nos pide que sean pues, gases ideales, se parte siempre desde esa fórmula de P por B es igual a R por T, profe. Sí, el compañero que me preguntaba que si siempre se parte de esa ecuación, sí, porque es la de gases ideales, pero pues lo que les digo, yo la puedo ajustar, ¿no? Fíjense que la ecuación como tal venía de esta forma, y pues si yo sé cómo son las relaciones, puedo decir que también puede ser de esta forma o de esta forma, dependiendo de lo que yo necesite hallar. Entonces, simplemente jugar con la ecuación, ¿no? Okay, profe, Ahora, dígame. por decir, si no le hubieran pedido esto, en ese caso, bueno, eso
la R, ¿cómo es que lo del gas? El coeficiente del gas es que es, no Ajá, la recuerdo. constante del gas. Eso, la constante. Esto, si no le hubieran pedido tal vez temperatura o presión, ahí ya uno empieza a jugar a partir de esa ecuación, ¿sí? Sí, claro, ya tiene que despejar la que usted necesite, ¿no? Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. Diga. ¿Ese tipo de presiones se trabajan siempre en absoluta? Esta sí es conveniente pasarla, por lo que la R del gas está en función de la presión absoluta, ¿no? Y en este caso, pues me decían que esa presión era manométrica, la presión a la que se encuentra el aire era una presión manométrica, entonces pues ahí yo la puedo pasar, ¿no? En caso de que me la dieran absoluta, pues ya simplemente sería esa misma y no tendría que hacer la transformación. Profesora, una pregunta, digamos, Dígame. ahí dice que la temperatura en la que se encuentra el gas inicial en el tanque es de 20 grados centígrados, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué sucedería donde, aparte de que se le aumentara la presión, también por decirlo así, también se le cambiara la temperatura del gas? ¿Cuál se tomaría, la temperatura que estaba anteriormente o la nueva, profe? Ahí pues ya tendría que hacer usted dos estados, porque no va a ser la misma densidad en el estado 1 que en el estado 2. O sea, se presentarían dos soluciones y se aclararía que, por ejemplo, para temperatura 1, tal cosa, y para temperatura Sí. otra, tal cosa. Sí, sí, Ok. exacto. Eso. ¿Qué le iba a decir con respecto a eso? Creo que hay un ejercicio parecido, no me acuerdo en dónde fue que lo vi, creo que en la Cengel, que hay que plantear dos estados, pero no es porque varíen la presión, o sea, varía uno y creo que le varía el volumen o algo así, no es un tanque fijo, entonces al variar el volumen, pues también ahí se presenta una variación de densidad. Entonces, de hecho, le pedían como que la diferencia, no me acuerdo si era de las densidades o le daban el cambio de densidades y le pedían hallar qué tanto se expandió. Era algo así como un globo, no me acuerdo bien. Entonces sí, le pedían algo así como hallar qué tanto se expande el gas y cambió las propiedades, el globo, si cambió las propiedades. Entonces ahí pues había que hallar el volumen en el estado 1, en el estado 2 y luego restarlos y con eso ya conocer el cambio en el volumen, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tengo la presión en la misma unidad que los rankings, ya esa la tengo lista. Digo que la constante del gas, perdón. Ahora me faltaría la temperatura. Entonces, fíjense que la constante del gas tiene en grados Rankine, o sea que yo debería transformar la temperatura a Rankine. Dígame. ¿Será que, bueno, no sé si soy yo, pero es que casi no se nota lo de la Casi hoja? no se ve. Iba a decir lo mismo. Lo voy a acercar aquí. Si me salgo, me avisan. Eso como que es el internet. Sí, Es el internet, sí, bro. es el internet, pero entonces toca acercarlo para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces, creo que ahí ya mejoró. Sí. ¿No? Pues no mejor. No mucho, No, se ve pero, más grande, pero no mucho ha mejorado. o sea, pero se ve. Bueno, Sí, se nota lo que... Ahora sí. vamos a ver qué sea ahí. Ok, entonces aquí tenemos lo que pasa es que me toca estar moviendo la cámara, la hoja para que encuadre. Pero bueno, no pasa nada. Listo, decíamos que ya tenemos la presión ajustada a estos PSI. Ya después veré cómo transformar este libra-masa a slug. El pie cúbico me sirve porque es la otra unidad en la que me están pidiendo la densidad, ¿no? Slug sobre el pie cúbico, entonces esa la voy a dejar ahí.
y necesito hallar rankings. Entonces aquí es donde empiezo yo a jugar con las tablas de conversiones para saber cómo convierto, cómo transformo estos grados centígrados a ranking. Entonces, si ustedes van allá a sus tablas, aquí, les decía yo que, bueno, en la columna de la izquierda van a encontrar la propiedad. Entonces, ustedes buscan la propiedad que están necesitando, que en este caso es temperatura. Entonces, voy a ponerla aquí. Fíjense que aquí está la temperatura. ¿Listo? Y la temperatura, pues, la puedo usar en varios grados, ¿no? Aquí está en Kelvin, centígrado. Aquí me dice que la diferencia de grados Kelvin a grados centígrados es la misma. Aquí dice temperatura en Rankine es igual a la temperatura en Fahrenheit más 459,67 y eso es igual a 1,8 por la temperatura en Kelvin. Profe, yo ya la hice y me dio 527.67. Sí, Ranking. ¿Listo? Pero entonces voy a explicarle a sus compañeros aquí cómo usar la tabla. Entonces, pueden hacer el cambio a Kelvin o a Fahrenheit, usar de centígrado a Fahrenheit o de centígrado a Kelvin. Bueno, el compañero que la hizo, ¿a cuál la transformó? De Kelvin y de ahí utilizar ranking. Listo. Entonces, ¿qué hizo usted? O sea, aquí me dice que los Kelvin es igual a centígrados más 273,15. O sea que a 20 le sumó 273,15 y eso le dio 293,15 Kelvin, ¿sí? Y Sí. luego, para transformar esa temperatura a Fahrenheit, pues es usar esta ecuación que aparece aquí del lado izquierdo, derecho, perdón, que es tomar los Kelvin y multiplicarlos por 1,8. Entonces sería 293,15 Kelvin por 1,8, me da 527,67 Fahrenheit, ¿sí? Ranking. A ranking, sí, perdón. ¿Sí? También pudieron haberla hecho a Fahrenheit y de Fahrenheit a ranking, como la hubiesen, como les parezca más fácil. ¿Claras las conversiones aquí? Sí, profe. Listo, entonces ahí yo simplemente, como ya transformé todo para que me queden las mismas unidades, pues puedo sustituir. Entonces la presión me está dando 64,7 PSI A. Puedo ponerle la A o simplemente PSI porque ya sé que todo es absoluto. La constante del gas, que es 0,3704, los mismos PSI por pie cúbico sobre libra masa por ranking, y esto por la temperatura, que es 527,67 ranking. ¿Listo? Entonces esta densidad aquí me va a dar 0,3274. Y pues aquí puedo ver cómo me están quedando las unidades. Este ranking se me va a cancelar con este ranking. El PSI con el PSI, las libras masas pasan para arriba y los pies cúbicos quedan abajo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se cumple lo de de cierta manera, lo de la homogeneidad dimensional, ¿no? Que la densidad debería tener unidades de masa sobre volumen. Y aquí tengo masa sobre longitud al cubo, ¿no? Que es un volumen. Ahora, ¿qué pasa? El ejercicio me lo está pidiendo es en SLUPs. Entonces, pues yo voy a transformar esas libramasa a SLUP. Para eso, pues vuelvo y hago uso de las tablas de conversiones y digo que la densidad es igual a 0,3274 libras masa sobre pie, y voy a buscar en mis tablas
una relación que me permita transformar libras masa a slugs. ¿Listo? Así. Entonces, aquí todavía no sé cuál es la relación. Entonces, me voy para... Profe, ¿no es 3274? Ahí dice 37. Ay, sí, perdón, 32. ¿Listo? Entonces, aquí yo vuelvo aquí a mi tabla de conversiones. Y voy a masa, que es la que yo quiero transformar. Masa. Y fíjense aquí que la masa, bueno, dice 1 libra masa tantos kilogramos, esa no me sirve. Onza gramos tampoco me sirve. Y aquí dice un slug es igual a 32.174 libra masa o 14,59 kilogramos. Entonces la que me sirve es esta relación de aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, aquí normalmente pues lo podemos aproximar, decir que son 32,2 slugs equivalen, digo, libra masa equivalen a una slug. ¿Listo? Si lo vemos aquí, sería así, ¿no? 32,2 libra masa equivalen a un slug. Entonces, ¿aquí cuánto les dan? 0,01. 32,0311, profe, me dio a mí. Ya, punto 3274. A mí me dio lo mismo, 0.01016. Sí, algo está haciendo, pues si la hace con el 174, le da lo mismo. Sí, Solamente que varía no, el último decimal. yo la hice con el 174 que me dio 0,0311. ¿Cuál es 174, perdón? Señora, ¿Cuál 174? yo dividí lo de las libras masas, 0,3274, lo dividí entre 32,174 y me dio 0,0311. No, profe, yo lo estoy haciendo y me da igual, 0.010175. ¿Cuánto le da la densidad en libra masa sobre qué? ¿Sobre pies? ¿Cómo la tiene usted sobre qué? O sea, sí, o sea, yo la densidad normal la tengo en 0,3274, esa misma. Profe, lo que él hizo fue no aproximar el valor del slug en libra Da lo masa. mismo, da 0,0101. Ya va, esperen a ver si enfoca aquí. ¿Esto fue lo que hizo usted? Sí, sí. Pero diría, mire, 0.0101. Tan raro, profe, pues. Revise Usted bien. listo. Y ahora, La calculadora. Sí, debe tener por ahí, quién sabe qué. seguro lo está dividiendo porque, mire, el signo dividido. O lo multiplicó. Da eso, da 0,01 eso. No sé. Sí, porque debería darle. 0.01. 0.16. Revise a ver qué fue lo que le. Sí, profe, ya la formateé ya. Ok. Ya. Listo. Cancelo las libramasa y me quedo el loop sobre pie. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que yo debo hacer es hallar el peso. ¿Cómo hallan el peso? Ya voy a buscar el gato. Entonces vayan hallando el peso. El gato tiene hambre. Sí.
Listo, ya qué pena con ustedes que... ¿Listo? ¿Cuánto les dio el peso? Profe, qué pena, el 00101 era, eso era ¿de qué era? La densidad, sí. Mira que tiene unidades de masa sobre volumen, ¿no? Esto es densidad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Por las unidades usted también pues se puede guiar si le está quedando bien o no. Entonces ya usted sabe. Profe, ahí hay que pasar los galones estadounidenses a sistema inglés, ¿cierto? Sí, ¿a cuál lo va a pasar? Ya reviso porque no tengo las tablas aquí. Ah, si quieren se las pongo aquí de una vez para los que no las tengan. Ay. Profe, ahí sería pasarlos a metro cúbico, luego a pies. ¿Sería bien o...? Sí, para poder multiplicar por la densidad, ¿no? Pues si quiere, ¿qué les digo yo siempre? Que busquen la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Mire que aquí usted tiene que es 264 galones equivale a 1 metro, pero 1 metro también equivale a 35.31. Entonces puede hacer la transformación directamente. ¿Sí? Sí. Vamos a ver si el resto sabe por qué está hallando volumen el compañero. Para cancelar pies cúbicos. Ajá. Bueno, Determinar la masa. sí, bueno, la masa y La con la masa, masa el peso, ¿no? multiplicarlo por la gravedad y hallar el peso. Ajá, exacto. Entonces, nosotros queremos hallar el peso. Ya que aquí no me cae. El peso. Y ese peso es igual a ¿qué? A masa por gravedad, ¿no? Pero yo no tengo la masa. Lo que tengo es la densidad y sé el volumen del tanque. Entonces, recordemos que los gases ocupan todo el volumen que los contiene. Entonces, yo puedo decir que el volumen que tiene el gas es el mismo volumen del tanque. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Esto sale simplemente de la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen. Lo que hice fue despejar la masa. Quiere decir que aquí el peso me va a quedar como densidad por volumen por gravedad, ¿sí? Tengo la densidad, tengo la gravedad, debería yo entonces hallar ahora el volumen. Entonces lo que dice el compañero, el volumen me lo daban, me decían que eran 6 galones estadounidenses y pues yo debería transformarlo a una unidad que me permita determinar este peso, ¿no? ¿Qué pasa? La densidad está en pies cúbicos. Entonces la idea sería transformar estos galones a pie cúbico, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso fue que les mostré aquí la ecuación. Normalmente hay que hacer como, pues dependiendo de lo que yo quiera hallar, puede que esté directa la transformación o puede que no. Entonces, por lo menos aquí en el caso de las tablas, me dice que 1 metro cúbico es igual a todo esto. ¿Listo? O sea que yo puedo relacionar todas esas entre ellas también. ¿Listo? Entonces, aquí me quedó fácil porque pues la puedo hallar directamente con la tabla, ¿no? Por medio de la tabla ya me queda más fácil. Entonces me dice que 264,17 galones equivalen a 35,315 pies cúbicos. Ajá. Entonces esa es la relación que yo pongo aquí. 264 galones que equivalen a 35,315. ¿Sí? Entonces, ¿esto aquí cuánto les da en pies cúbicos?
porque los galones se me cancelan, ¿no? Da 0,8020. Bueno. No sé si les recordé que yo generalmente les pido 4 decimales. 4 dígitos. Sí. Sí. Entonces, bueno, aquí el 20 puede ser 0, llegar hasta el 2, ¿no? Entonces, algo así me quedaría aquí. A ver si la puedo subir. Algo así. ¿Listo? Y ya aquí, pues, yo puedo sustituir todo en mi ecuación del peso. Entonces, la densidad me había dado 0,0101. Es lux. El volumen 0,802 pies cúbicos. Y la gravedad, ¿cuál es el valor de la gravedad? 9.81. ¿Qué unidades tiene esa gravedad de 9,81? Métrica. Tiene unidad sistema SI, el sistema inglés es... Claro, fíjate que no puedo usar la de 9,81 porque le va a quedar metros. Y luego, ¿cómo? Profe, es 32,174 pies sobre segundo cuadrado. Exacto, entonces aquí podemos usar la aproximación. 32,2. Como la quieran usar, no varía ahí sí mucho. Sobre segundo cuadrado, ¿listo? Esto aquí debería darle 0,2608, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y estos pies cúbicos se le cancelan, les quedan pies sobre segundo cuadrado. Por pies sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que esta no es una unidad muy bonita para expresar peso, ¿no? Porque el peso siempre, bueno, por lo menos en el sistema internacional nosotros lo expresamos como Newton, ¿no? Y en el sistema inglés, pues se usa la libra fuerza, ¿no? Se expresa más en unidades de fuerza. Entonces, esto así no se ve tan bonito y yo podría transformarlo en una unidad más bonita, ¿no? De hecho, el ejercicio me lo pide en libra masa. Digo, libra fuerza. Entonces, ¿cuál sería aquí la transformación para libra fuerza? Ahí está en la tabla, profe, creo. Sí, pues yo sé Dice que está en que la tabla. es 32,174 una libra fuerza. Libra masa por SC. No. Mírenla aquí, se los voy a poner. Sí. Pies sobre segundo cuadrado. Sí. Un slug es igual a una libra fuerza. Un slug por pie sobre segundo cuadrado es igual a una libra fuerza. Sí, son iguales, ¿no? O sea que tendré el mismo peso, pero ya lo puedo expresar con libra fuerza. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, yo creo que podemos hacer bueno, vamos a pasar a viscosidad.
Profe, pero de viscosidad, su merced ya dio ecuaciones y todo eso. Sí, ya. Claro, la clase pasada. ¿Puede colocar la parte final del ejercicio, profe, por favor? Ah, Las sí. ecuaciones también están en las diapositivas. Sí, también están ahí en las diapositivas. Creo que las que no están son las del gradiente, o sea, no están como tal ahí, pero yo en clase se las di, ¿no? Que les dije que el gradiente de velocidades dependía de una velocidad y un espesor, que esa velocidad podía ser lineal o tangencial. Y ahí pues yo también les di la fórmula de la velocidad tangencial, ¿no? Yo lo que dijo usted que listo, vivo. Ya sé. ¿Listo? Entonces vamos a, sí, hacer un ejercicio de viscosidad para ir adelantando este tema, porque pues los de compresibilidad son bastante sencillos. Entonces, al final podemos ver quizás uno. Entonces,